Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. El optimismo se convirtió en la palabra que resumió el espíritu de este año del Foro Económico Mundial, clausurado el pasado viernes en Davos, 10 años después de sufrir la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Los responsables del mundo de la política, de los negocios, de los organismos internacionales especializados, de las ONGs, desbordaban de optimismo mientras miraban con ojos brillantes a los años por delante. El Fondo Monetario Internacional se encargó de marcar el tono al avisar al alza 2 décimas hasta el 3,9%, sus previsiones de crecimiento para la economía global para este año 2018 y el que viene. Todas las regiones del planeta se benefician de este empuje más robusto de la producción mundial. Y es esta complacencia precisamente la que ha preocupado al Fondo Monetario Internacional y a diferentes analistas, expertos y especialistas. Para muchos, Davos se convirtió en fiel metáfora del estado y evolución del sistema global. Mary Callahan Erdoes, responsable de gestión de activos de JP Morgan, una de las voces más optimistas, ironizó de la forma siguiente: he escuchado que la principal preocupación es que la gente no está preocupada, pero no hay que sentirse mal por no estar preocupado. Destacó en un panel sobre las perspectivas económicas del planeta. La economía global atraviesa zonas de claros, pero los riesgos se consideran lo suficientemente serios como para poder sufrir otra recesión. Para el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Maurice Obstel, la próxima crisis llegará más pronto de lo que esperamos y será más difícil de combatir. El contagioso optimismo ha bajado la guardia de los países cuyos bancos centrales tienen poco espacio para volver a tirar de la economía si fuera necesario, como hicieron durante la gran crisis financiera 2008-2009. Como resume Ann Richards, jefa ejecutiva de MG Investments, conocemos los elementos, pero no cuáles serán los desencadenantes. Una mayoría coincide en que existe una burbuja en el precio de los activos y más pronto que tarde los mercados se ajustarán. La gran respuesta es si el ajuste desequilibrará el sistema financiero al completo y las turbulencias sacudirán la economía real. Según percibió el periódico especializado El Economista, los más confiados y los pesimistas se dividen en partes iguales en el foro. Para los más confiados, como Christopher Pissarides, profesor de London School of Economics, habrá una pequeña corrección en los mercados, pero no sacudirá a todo el sistema. Mientras que Paul Scher, vicepresidente ejecutivo y economista jefe de Standard & Poor's, estima que debemos diferenciar entre el momento del ciclo económico y problemas estructurales subyacentes, y yo no percibo desequilibrios enormes, excepto en el caso de China, destaca Scher. Para el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, el sistema financiero se ha apuntalado lo suficiente con capital adicional en este periodo post-crisis para soportar este ajuste. Una bajada en las bolsas y la caída de los precios de otros activos es probable, pero no lo es tanto que vaya a ser amplificado por el sistema financiero. Sin embargo, no son pocas las voces que opinan que la próxima recesión ya aparece en el mapa. Para Ray Dalio, presidente de Bridgewater, y Ming Xu, presidente del Instituto Nacional de Investigación Financiera de China y ex alto cargo del Fondo Monetario Internacional,
la probabilidad de una recesión es 2 o 3 años, es elevada, en 2 o 3 años. Mientras que Bob Morris, presidente de PricewaterhouseCoopers, a nivel global no se atreve a poner una fecha, pero observó en una entrevista con el economista la desconexión entre los enormes riesgos y la boyante situación de los mercados. Entre estos riesgos, para algunos preocupa el elevado endeudamiento, aunque otros opinan que aún no es tan preocupante. Me inquieta que el consenso diga que no hay razones para estar preocupado, argumentó David Rubenstein, cofundador y copresidente de The Carlyle Group. El mayor peligro es que la gente no piensa que habrá crisis financiera en 1 o 2 años, destacó. Con un telón de fondo tan indeleble, la pregunta que muchos se repiten es ¿cuál podría ser la chispa que ponga en llamas el sistema global de nuevo? Una torpe salida de la política monetaria expansiva, los riesgos geopolíticos y China aparecen entre los principales factores. Para algunos analistas, los bancos centrales, héroes en los peores momentos de la gran recesión 2008-2009, se podrían convertir ahora en villanos si se precipitan o comunican erróneamente el final del estímulo monetario o la subida de las tasas de interés. La perspectiva parece muy favorable, pero es también en esos momentos cuando se cometen errores, describió el miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, Benoît Cœuré. Nosotros seremos prudentes, ha destacado este funcionario del Banco Central Europeo en uno de los debates. El golpe que supondrá al bolsillo de los consumidores el encarecimiento del precio del dinero se podría sumar a la subida del precio del petróleo. El consumo y la inversión se verán afectados, lo cual se podría amplificar si una de las zonas críticas del planeta termina por estallar. La confianza caería, el gasto se congelaría y la economía se depreciaría más aún. Para Axel Weber, a cargo de UBS, los riesgos geopolíticos tienen incluso un potencial mayor de alterar la economía global que una subida de los tipos de interés. Mercados inflados, una deuda aún más abultada, dudas sobre cómo volver a la normalidad en la política monetaria, riesgos geopolíticos y el interrogante de China componen un cuadro que adelgaza ese optimismo que ha reinado en Davos. Por eso, desde el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Central Europeo piden que los países se preparen para reformar sus economías y volver a ganar espacio fiscal para que el impacto les coja preparados. Las reformas prioritarias son las que preparen a los ciudadanos para navegar en un mundo más incierto e inestable, es decir, la educación y la adquisición de habilidades como medio también para reducir la desigualdad. Las monedas digitales han sido uno de los temas dominantes en las conversaciones de este año en el Foro Económico Mundial, sobre todo en eventos fuera del centro de los congresos. Para Benoît Cœuré, la respuesta correcta a Bitcoin y los demás modelos debe ser actuar sobre los riesgos, como el lavado de dinero, pero al mismo tiempo destaca no perder de vista las oportunidades que representan. Por ejemplo, en términos de inclusión en el sistema financiero, las criptomonedas nos pueden ayudar a mejorar nuestros sistemas monetarios, los cuales son muy caros y muy lentos, destacó. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.